Nos gozamos en estar una vez más reunidos para honrar el nombre de Dios, adorarle como familia de la fe y a la vez también poder compartir de la palabra de Dios. Así que en esta mañana damos paso para estudiar la Biblia y continuamos con el estudio que llevamos ya por varias semanas, hablando acerca de los encuentros de Jesús. Hemos estado viendo diferentes episodios, relatos, donde hemos visto a Jesús interactuando con diferentes personas que han tenido particularidades especiales, cada una de ellas, desde personas que han tenido una connotación importante dentro del pueblo de Israel, como líder religioso, hasta con personas que han sido totalmente marginadas por sus conductas morales inadecuadas. Y hemos visto en cada uno de estos encuentros, de manera muy reveladora, la manera en que se ha mostrado el carácter de Jesús, su propósito, la naturaleza de su venida a este mundo y a la misma vez también la solución y el llamado que Él brinda para tener un encuentro con Él. De igual forma, esta mañana vamos a estar compartiendo otro encuentro, pero en esta ocasión va a ser diferente, pues no vamos a estar viendo un encuentro con una persona en particular, sino vamos a encontrar un número que no aparece en este pasaje contabilizado el número de personas, aunque se mencionan algunos nombres. Lo que sabemos es que hay un gran grupo de personas que están en una fiesta, que están en una gran celebración y que son testigos de lo que Jesús va a hacer. Y vamos a estar viendo, para los que han estudiado, leído los evangelios, vamos a estar viendo la boda de Caná, o más bien como aparecen los títulos de muchas Biblias, las bodas de Caná. Así que vamos a orar para dar paso a la lectura de este pasaje. Señor, te agradecemos porque nos das la oportunidad, el privilegio de estar otro domingo juntos como familia de la fe, en esta gran adoración que hacemos uniendo a una sola voz y a un solo corazón nuestra adoración hacia ti. Ahora damos paso a estudiar tu palabra y pedimos, Señor, que guíes cada una de las palabras que se van a derivar del estudio, del encuentro con tu palabra. Queremos que sea palabra dirigida por ti, útil, apropiada para nuestra edificación, para nuestro crecimiento y también para cada día estar más conscientes del llamado que tú nos has hecho a salvación y a ser también proclamadores de tu palabra. Úsanos en este tiempo y abre nuestro entendimiento para recibir aquellas cosas que sean oportunas para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, que es el Evangelio en el que hemos estado mirando cada uno de estos encuentros. El Evangelio de Juan capítulo 2, y esperamos a que todos tengan allí en sus manos la Biblia, los que tengan la Biblia en la mano. De lo contrario, pueden mirar a las pantallas, que ahí va a estar el pasaje también, el texto que vamos a estar compartiendo. Juan capítulo 2, a partir del versículo 1, y vamos a leer de una sola vez la porción total. Dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos,
y estuvieron allí no muchos días. Bien, en síntesis, en esta historia encontramos que se celebraba una boda. Gran multitud estaba en ese lugar, había sido invitado Jesús, sus discípulos, su madre, y ocurrió un problema. Faltó el vino en ese momento. Se agotó, parece que no hubo una buena planificación o bebieron más de lo previsto. La cosa es que hubo una carencia de aquel líquido tan importante, aquella bebida tan importante para un evento como ese. Si estudiamos la cultura nos damos cuenta que el vino era parte importante de la cultura judía. Ahí no había refresco, no había otra opción. El vino era la bebida primordial dentro de una celebración. Nos dice el pasaje que María se acercó a Jesús para pedirle, para informarle de la situación que había. Hay detalles en la historia que vamos a pasar por alto, no vamos a detenernos en cada detalle. Jesús le hace una expresión a María que ¿qué tenían que ver ellos con esa situación? Pero bueno, finalmente Jesús como que accede y María da las orientaciones para que se consumara aquella obra milagrosa que ya acabamos de leer. El maestresala, es decir, el maestro de aquella ceremonia, fue la persona que cató, que probó el vino y le comunicó al novio de la boda que habían dejado el mejor vino para el final, contrario a lo que culturalmente se hacía, que primeramente se ofrecía el mejor. Hasta ahí, en resumen, lo que acabábamos de leer. Surge una pregunta interesante cuando nosotros leemos este relato. Bien, vale la pena decir que este es el primer milagro que Jesús hace y que es relatado en los evangelios. De esa manera, inaugurando de manera ya abierta, explícita, como hijo de Dios, todos aquellos milagros, portentos que fue haciendo a través de todo su ministerio. Hay una pregunta o varias preguntas que surgen cuando miramos esta celebración y este milagro. Estamos ante la carencia del vino en una fiesta, en una boda, que tenía un valor importantísimo dentro de esta cultura y lo vamos a estar viendo dentro de poco. Pero no encontramos que hubiese alguna persona enferma, nadie estaba a punto de morir, nadie estaba poseído por un demonio, como en tantas ocasiones vemos dentro del ministerio de Jesús, que ahí se vuelcan los milagros y las señales que Jesús hacía. Simplemente faltó el vino en esta boda. Una pregunta que surge y que muchas personas a través de la historia se han hecho es la siguiente. ¿Por qué Jesús escogería esta oportunidad para dar una señal que daba comienzo, que inauguraba su ministerio público, en vez que inauguraba su ministerio como hijo de Dios, como el enviado de Dios, y no otro milagro que apuntara a una necesidad supuestamente más inminente, vamos a decir, más precaria, más urgente? Sin embargo, decidió comenzar convirtiendo el agua en vino. ¿Por qué su primer milagro sería usar su poder en función de esto y no de algo que mostrase una necesidad más urgente, para decirlo de alguna manera? Bien, cuando vamos al contexto cultural encontramos que la boda tenía un valor significativo. Como muchos historiadores dicen, era tan importante la boda que mucho más que las personas que se iban a casar, su felicidad y su desarrollo como pareja, era toda la connotación social que llegaba a tener este hecho. Era muy valioso, muy importante para una familia, invitar al pueblo completo para que fuese partícipe de esta celebración, pues eso hablaba de un honor, eso hablaba de un legado familiar, eso hablaba de toda una historia familiar, más que los individuos de manera particular. Muchos escritores que hablan acerca del contexto cultural dicen, era una gran calamidad que faltase el vino en una celebración como esta. Realmente era de gran repercusión social que esto sucediera y que se quedasen de brazos cruzados sin tener que ofrecer en ese momento. Bien, aún así, tomando en cuenta esto, dicen muchos autores cristianos, esto no era una situación de vida o muerte.
Esto no era una situación tan urgente para que el Hijo de Dios se volcase a resolver este problema que sí tenía una connotación social, pero no era algo de muerte ni espiritual. Entonces, ¿qué aprendemos? ¿Por qué es tan importante esta historia? El versículo 11 nos da la clave. Vayamos allí, va a estar en pantalla también. Y dice el versículo 11, y aquí está la clave para entender por qué era tan importante este milagro hecho delante de tantas personas. Dice así: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su poder y sus discípulos creyeron en él. Hay tres cosas importantes si desglosamos ese versículo que nos muestran el propósito. Una, dice así: este es principio de señales. No es lo mismo hablar de un milagro que hablar de una señal. Un milagro es un hecho portentoso que va contra toda posibilidad humana de ser realizado, que rompe en muchos momentos hasta incluso las leyes naturales existentes para lograr algo que de otra manera no fuese logrado si no es por una intervención completamente divina y milagrosa. Ahora, cuando se habla en este pasaje de señal, es ese mismo milagro, pero en función de apuntar y arrojar luz hacia algo superior a lo que estaba sucediendo en ese momento. Eso es lo que significa una señal. Era importante que el agua fuese convertida en vino y era algo grandioso y conmocionante. Claro que sí, grande, pero ese no era el fin en sí mismo de aquella obra que se estaba realizando en ese momento, sino era algo que públicamente se estaba haciendo como una señal, como un indicador que apuntaba hacia algo superior y más trascendente. Eso es lo que estaba ocurriendo ahí. Así que no era tan importante que la gente siguiera bebiendo vino como todo lo que aquello repercutía y anunciaba y previsualizaba acerca del Hijo de Dios específicamente. Miren lo que dice el pasaje, ya vimos. Este es el principio de señales. ¿Qué dice después? Y manifestó su gloria. Esa señal, ¿qué hacía? ¿Qué lograba? Manifestar la gloria de Dios. Y vamos a ver más en detalles después. Todo lo que Dios hace tiene un propósito y es para su gloria y su honra. Si leemos el libro de Efesios, que no vamos a buscarlo ahora, encontramos que hay un estribillo que se repite vez tras vez a medida que se va describiendo en el capítulo 1 de Efesios, a medida que se va describiendo cómo se efectuó nuestra salvación. El Padre escogiendo, el Hijo sacrificándose y el Espíritu Santo convenciendo de pecado y siendo la garantía de nuestra salvación. Pero en cada uno de esos puntos se va diciendo de los creyentes que todo fue hecho para su gloria, que todo fue hecho para la alabanza de su gloria. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Nada en Dios es hecho fortuitamente, accidentalmente, al azar, sino todo tiene un propósito. Esta obra realizada en este lugar tuvo un propósito. Principios de señales que apuntaban a algo superior y más trascendente. En segundo lugar, estaba siendo glorificado el Señor con lo que se estaba haciendo. Y por último, dice, y sus discípulos creyeron en él. Un detalle muy importante, y esto nos habla del discipulado. Si eran discípulos, ¿ya habían creído o no habían creído? ¿Qué creen? ¿Habrá un discípulo que no crea en su maestro? Sin embargo, está diciendo el texto, y sus discípulos creyeron en él. Vamos a agregarle algo que no estamos faltando a la Biblia por esto. Y sus discípulos creyeron aún más en él. Y eso es lo que sucede en nuestra propia vida y en el proceso como discípulos que terminará el día que partamos de este mundo. Y es que vamos a ir en un proceso gradual, ascendente, creciente en nuestra fe, en nuestras convicciones, en encarnar en nosotros los valores de Dios y la fortaleza que solamente viene de Dios. Eso lo vamos a experimentar. Así que cuando dice este pasaje, y sus discípulos creyeron en él, es que creyeron aún más. Una mayor convicción, una experiencia aún más cercana, algo palpable, tangible de lo que Dios hace.
puede llegar a ser. Como ya decía, eso nos habla de discipulado. ¿Por qué razón? Porque el proceso de discipulado es un descubrimiento y redescubrimiento de lo que ya nosotros conocemos y a la verdad que ya Dios nos ha traído. En un sentido, descubrir cosas nuevas. A medida que vamos a la palabra de Dios y la estudiamos, vamos comprendiendo cosas que antes no habíamos entendido. Dios nos va iluminando para entender lo que ya ha sido revelado y ir aplicándolo a nuestra vida. Pero a veces hay la necesidad de un redescubrir. Son verdades que ya sabemos, postulados bíblicos que ya conocemos, pero que cuando otra vez vamos a ellos, a través de la palabra, en el intercambio con un hermano con el cual estamos trabajando la Biblia, que estamos siendo compañeros de oración, esa verdad que ya conocíamos, al redescubrirla, sigue impactando, cautivando nuestra vida, sigue moldeando nuestra vida. Díganme, ¿les ha sucedido así? ¿Sucede o no sucede así en la experiencia de fe? Sí sucede así. Bien, eso es lo que estamos viendo acá, en este pasaje y en este propósito tan definido en el versículo 11. Ahora, vamos a ver un poco más acerca de lo que sucede en la historia. Pero para concluir este tema de la señal, vamos a ver qué dice el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 20. Vamos a verlo en pantalla también. Juan capítulo 20 a partir del versículo 30, refiriéndose a las señales. Miren, este es el mismo escritor, inspirado por el Señor, y dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Qué hizo Jesús en presencia de sus discípulos? Muchas otras señales. La palabra que usa Juan no es milagro, es señal. ¿Por qué? Porque es algo grandioso, algo que conmociona al ser humano, pero con el objetivo de apuntarle a algo mayor y más trascendente. En sí mismo no es un fin lo que sucedió, sino es un medio que indica algo superior, ¿verdad? Y más grande. Dice el versículo 31, pero estas se han escrito, miren, ¿con qué propósito estas señales? Para que creáis que Jesús es el Cristo. Es clave este versículo. El Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Tenemos que detenernos un momento también en este versículo acerca de las señales. Miren cómo este texto describe cosas importantes. Estas cosas se escribieron, estas señales que Jesús hizo. Uno, para que ustedes, para que el mundo crea que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías profetizado a través de toda la escritura del Antiguo Testamento, que lo podemos ver en cada pasaje del Antiguo Testamento, a través de imágenes, ilustraciones, profecías, pero todo el tiempo estaba presente. Dice así, como el Salvador que vendría, como aquel Mesías enviado, ungido, que vendría para traer salvación y liberación. Se escribió para que creamos que es el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. No hay otro como Él. Dios mismo, encarnado, humanado, que vino para ofrecer un sacrificio único y suficiente. No hace falta más sacrificio. No hace falta nada más para tener salvación, comunión con Dios y garantía de vida eterna. Todo está en la obra que Cristo hizo. Y por último, y para que creyendo tengáis vida eterna. ¿Cuántas veces Jesús afirmó: de cierto les digo que el que cree en mí tendrá o tiene vida eterna? Y es una frase que se repite vez tras vez en los evangelios y luego en todo el Nuevo Testamento también. Y destellos en el Antiguo Testamento muy claros de lo que iba a ser también la eternidad. Así que este es el propósito de todas las señales que se hizo, incluyendo esta que hoy estamos considerando, que son las bodas de Caná. Y es este milagro de convertir el agua en vino. Entonces, vamos a ir a ver algunos detalles de esta historia y algunas enseñanzas que podemos extraer cuando miramos el relato, que ya no vamos a entrar tanto en detalles, sino ir a elementos puntuales de este capítulo. Lo primero que se hace evidente en este gran milagro
de convertir el agua en vino es que se hace evidente, muy evidente, el poder transformador de Dios. ¿Sí o no? Cuando vamos al libro de Génesis, encontramos a cada momento que Dios iba diciendo, sea la luz, ¿sí? Iba dando órdenes. No nos muestra, ni siquiera nos da la idea en el Antiguo Testamento de que en algún momento Dios tomó elementos, los mezcló y fue construyendo, creando la creación. Bueno, algo similar ocurre en este milagro. No encontramos en ningún momento que Jesús usara algún proceso químico, biológico, algún catalizador, algo que acelerara algún proceso para llevar esa agua en vino en cuestiones de nada. No encontramos en ningún momento tampoco un elemento instantáneo, algún concentrado que fuese echado en el agua para que se lograra de alguna manera con un cultivo, ¡pum!, un vino. Es más, no dice el pasaje que Jesús en algún momento haya dicho, en el nombre de Jesús declaro. No encontramos nada, ni una oración. Solamente Jesús dijo, viertan el agua, llénenlo hasta arriba, tomen de esa agua y llévensela al maestresala, que era el encargado de la ceremonia. Nada más que eso. De ahí aprendemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hasta incluso de cómo orar. En plena paz, silencio, Dios orando. Y Jesús modelando en aquel milagro para que todos pudieran ver. Entonces, como ya decíamos, Jesús no usó nada. Piensen la creación y lo que estamos viendo ahora. El poder transformador de Dios. No necesita de elementos humanos, materiales, de ningún recurso para lograr lo que Él quiera lograr. Y cuando miramos ahora nuestras vidas, mirando que esto es una señal de algo superior, pensemos en el poder transformador, que el mayor milagro que Dios puede hacer en tu vida no es que mañana convierta tu agua en vino, ni tu despensa vacía te la llene, que de mil maneras Dios puede obrar para suplir y proveer, y es cierto. El mayor milagro y la mayor evidencia de su poder transformador en nuestras vidas ha sido cuando, para aquellos que ya son hijos de Dios y que con total convicción pueden afirmar que son hijos de Dios, es cuando Dios tomó tu corazón y mi corazón, pecador, duro, arrogante, autosuficiente, que de continuo buscaba el mal y que lo haya tomado y lo haya transformado. Como veíamos semanas anteriores, un pasaje de Ezequiel que hablaba que quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne. Y ahí como Él pone los preceptos y pone el querer como el hacer en el corazón. No hay obra mayor de la evidencia del poder transformador de Dios que esa. Ahora, vamos a dar una vista panorámica al mundo con lo que ha sucedido debido al pecado y con lo que vendrá. Estamos en un mundo, como muchos han dicho, escritores de la Biblia, o sea, que escriben acerca de la Biblia, vivimos en un mundo roto. Vivimos en un mundo quebrantado por el pecado. Cuando leemos Génesis capítulo 3 y miramos la ruptura que en ese momento ocurrió, tiene varias direcciones. Una, vamos a comenzar vamos en el orden cronológico que ocurrió. Ahí estaba la mujer en el huerto, estaba el hombre, Dios estipuló, estableció cómo debían conducirse, qué no debían hacer. Viene aquella serpiente, Satanás. Y lo primero que hace aquella mujer es ceder a las reflexiones y consejos que dio la serpiente. ¿Sí? O sea, Dios había puesto al hombre para que dominara sobre la creación, para que fuese vicerregente con él, para que rigiera en la creación. Sin embargo, cayó en la trampa de la propia creación. Hay una ruptura con aquello que había puesto Dios bajo sus pies. Hay un predicador inglés que en una ocasión leía un mensaje y decía: cuando viajo, me traslado en carruaje de caballo en Europa, dice, y en muchas ocasiones cuando nos hemos encontrado ante fieras salvajes que detienen nuestro carruaje y que tenemos que ingeniárnoslas para poder escapar del acecho del animal, decía este autor, este predicador,
en ese momento viene a mi memoria hasta dónde las consecuencias del pecado. Fuimos puestos para gobernar, para regir sobre cada animal de esta tierra. Sin embargo, aún cuando nos acecha una fiera del campo, nos sentimos aterrados porque hoy nos pueden dominar. ¿Eso qué cosa es? El efecto del pecado. Fuimos puestos para gobernar sobre todas las cosas. Pero no hablemos de un león, ni hablemos de un lobo. ¿Qué decimos de una rana? Muchacho, dice por acá, ¿qué decimos de una rana? ¿Hay miedo ante una rana? A ver, ¿cuántos tienen miedo a una rana? Yo no. ¿Cuántos tienen? Levante la mano, a ver, con hombría, con valentía o con cobardía. Eso nos muestra. Cuando miramos que estamos aterrados ante una rana, eso es consecuencia del pecado. Si yo fui puesto para gobernar sobre esta creación, ¿cómo me va a dominar un ratón? Una rana. Miedo a una lagartija. Pero eso, miren, aunque parece una broma, nos está hablando hasta dónde las consecuencias del pecado. Hasta dónde las consecuencias del pecado. Hubo ruptura con la naturaleza. Hubo ruptura con Dios. El hombre desobedeció completamente a Dios. Lo que Dios había programado para él fue roto. Hubo una ruptura entre los semejantes. El hombre y la mujer entraron allí ya en discordia y una vez que consumaron el pecado tuvieron vergüenza el uno del otro. ¿Sí o no? Que nos habla de lo más profundo del corazón. Pero hubo una cuarta situación crítica en esa ruptura. Y es que el hombre se rompió su relación consigo mismo. Consigo mismo. ¿En qué sentido? Rompió con sus principios, rompió con lo que había sido dado por el mismo Dios, ante un apetito, ante ansias egoístas del corazón, rompió con lo que él sabía que era bueno para sí y con lo que había sido dado por el Eterno, por Dios, para su armoniosa vida en la tierra. Todo fue roto. Volvemos al poder transformador. Sin embargo, lo que entendemos hoy que sucede en el Evangelio es que Dios, de este mundo roto, donde la muerte fue consecuencia directa, muerte no solamente física, sino muerte espiritual, que la Biblia nos habla de la condenación por el pecado. Sin embargo, el poder transformador de Dios, su amor, su gracia, ha estado presente, latente, visible y actuando a través de toda la historia para rescatar, para salvar y transformar al corazón pecador que solamente merece castigo y separación de Dios. Hay un texto que se encuentra en 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, en lo adelante, y dice así: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Significa, para esos deseos pecaminosos, egoístas, ególatras, que no es lo mismo egoísmo que egolatría, que se adora a sí mismo, dice así: ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. La idea es, según el criterio humano, llano, horizontal, sin que Dios ilumine, ya no miramos así, ya no juzgamos de esa manera. Dice el texto: y aun si a Cristo conocimos según la carne, es decir, un hombre que vivió, alguien que vino, un judío que mataron, dice, aun si a Cristo llegamos a conocerlo así, sin tener en cuenta el plan, la soberanía de Dios obrando, dice Pablo, y aun si a Cristo lo conocimos así según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. ¿Tiene que ver contigo y conmigo lo que declara ese pasaje de la Biblia? ¿Nos consideramos hoy que somos nueva criatura en Cristo? ¿Creemos que Cristo nos ha tomado, que nos ha perdonado, que nos ha hecho sus hijos? Y vamos a ver un detalle más en otro pasaje que veremos en un momento con respecto a lo que hoy vivimos ya. Pero ¿estás consciente que eres una nueva
criatura. A la ligera, cuando cometas un error, no digas, imagínate que somos pecadores, imagínate, soy humano. Sí, eres un pecador y eres un humano rescatado por el Señor. Que Dios ha puesto su presencia en tu vida, que Dios te ha iluminado de manera especial. En otras palabras, volviendo a lo que llevamos como hilo de pensamiento, que te ha transformado. Ahora, que todavía falta en nuestras vidas, en nuestro proceso de santificación, para llegar a ser perfectos como Cristo, sí. ¿Alguien de los que está aquí puede decir, ya yo soy perfecto? Pero si miramos retrospectivamente, o sea, hacia atrás, ¿estamos viendo que Dios nos va transformando? ¿Sí o no? Cambio de valores, de perspectiva de la vida, de las ambiciones que había en nuestro corazón, a quién le queremos dar la gloria, aunque hay luchas todavía. Dios nos va transformando. Pero ya para salvación, aquel corazón duro que no quería mirar a Dios, Dios lo cambió por uno de carne. Y si hoy nos damos cuenta de nuestro pecado, precisamente es porque su gracia está en nosotros. Si no, anduviésemos totalmente, vamos a decir, insensibles a cualquier cosa que le pudiésemos llamar pecado. Pero es que Dios ya está en nosotros. Ahora, veamos la otra parte de la transformación. Romanos capítulo 8. Estamos mirando transformación hacia el presente, lo que ya Dios ha hecho. Ahora, hay otra transformación mirando hacia el futuro que Dios hará. Muchos pasajes de la Biblia lo describen, pero solamente vamos a ver este que ya debe estar en pantalla. Romanos capítulo 8 a partir del versículo 18. Dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vamos a darle despacito otra vez, porque es muy interesante lo que dice este pasaje de la Biblia. Dice Pablo, tengo por cierto. ¿Qué significa, qué quiere decir tener por cierto? Estoy seguro, estoy convencido, esto es un pilar que sostiene mi vida, porque lo creo. Estoy convencido que las aflicciones del tiempo presente. Si ahora alguien te llamara a enumerar tus aflicciones, ¿dirías que estás libre de ellas o hay aflicciones en nuestras vidas? Hay aflicciones. Todos, de una manera u otra, de manera particular, cada uno tiene luchas, tiene dolor. Estamos viviendo en un mundo quebrantado, ¿verdad? Dice Pablo, pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si lo pongo en balanza, que hay un texto en 2 Corintios que no vamos a ver hoy que habla de esa balanza, poner las aflicciones de hoy con lo que viene, dice, no son comparables. Lo que estamos esperando es mucho mejor, porque Dios un día transformará de manera rotunda, total, esta realidad que hoy nosotros experimentamos, este mundo. Apocalipsis nos habla de cielo nuevo y tierra nueva, que todas nuestras lágrimas serán secadas, que ya no habrá más llanto, que ya no habrá más dolor. Seguimos en el pasaje, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente es un deseo que quema. El anhelo ardiente es un deseo que quema, que grita. ¿Y cuál es el deseo de toda la creación? El aguardar, es esperar la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, ya Dios, Cristo nos transformó para salvación. Caminamos por esta tierra y sigue haciendo esa transformación en nuestra vida práctica diaria. No obstante, estamos esperando un día la transformación de todas las cosas. Dice Pablo, por eso las aflicciones de este tiempo no se comparan, no se pueden poner en balanza con lo que vendrá. Y a tal punto que sigue narrando o describiendo, porque toda la creación, dice así, el anhelo ardiente de la creación es esperar ese día glorioso. Versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad. Una mejor traducción sería a corrupción, a algo que va en deterioro espiritual,
moral e incluso material, porque vemos que hay hoy corrupción en todos los sentidos, en todos los sentidos, en la naturaleza, en el mundo, en todos los sentidos hay corrupción. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dios le ha llevado a esta condición, consecuencia del pecado. Pero lo bueno, versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Qué lindo. Lo que hoy vemos deteriorado. Muchas de las edificaciones de la arquitectura de La Habana Vieja cambiará. Amén. Mucho de lo que hoy vemos que produce dolor, desagrado, aflicción, será transformado. Dice así, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Libertad. Libre de la esclavitud de corrupción. Y esta libertad se describe como gloriosa. ¿Para qué eran las señales? Principio de señal para describir su gloria. Cuando se habla de esa libertad gloriosa es la presencia de Dios, dando luz, haciendo sublime toda la nueva creación. Dice así, libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación, versículo 22, gime a una. ¿Qué es gemir? Es un grito de desesperación. Un grito enérgico, ¿verdad? Un suspiro enérgico. Dice aquí el texto que toda la creación gime a una. ¿Qué significa a una? Al unísono. Todo en su totalidad gime porque desea ser transformada. Dice, porque aún está con dolores de parto, porque desea ser renovada. Es así. Dice Pablo, pero no solo la creación. ¿Está ahí? Dice, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, que ya hemos sido transformados y que tenemos el anticipo de la presencia de Dios en nuestra vida por el Evangelio que nos fue predicado y que creímos. Ya tenemos las primicias, tenemos un anticipo de Dios en ese sentido. Ya somos salvos y Dios vive en nosotros. Dice así, pero aún nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Gemimos dentro de nosotros mismos. Es cierto. Gritas diciendo, Señor, deseo transformación. Cada vez que en tu corazón tú digas, no quisiera esto para mí, ¿qué estás haciendo? Estás gimiendo. Ahora, lo importante es que ese gemido sea bien enfocado. Porque podemos sufrir pecaminosamente o podemos sufrir en el Señor. Gimo pecaminosamente cuando miro mi condición, me lamento de ella y maldigo por ella y me quejo por ella sin esperanza y no me apropio del recurso que Dios me da para consuelo, fortaleza, para encontrar una salida si es que la hay. Pero como dice Pablo en este pasaje, inspirado por el Señor, ese gemido está primeramente precedido por nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. Es decir, gemimos bien. Señor, deseo tu venida. Señor, cuando miro la calamidad que estoy viviendo hoy, anhelo aún más tu regreso. Deseo que se consume el plan que tienes para el final de los tiempos. Quiero vivir este tiempo adorándote, inspirado, movido, fortalecido en lo que un día voy a recibir. Eso es esperanza. La esperanza es la certeza de un bien absoluto y es vivir hoy el gozo por lo que un día voy a recibir. Ya eso es vivir en esperanza. Cuando yo me alegro y me da fuerza saber lo que vendrá, lo que llegará. Cuando niños sabíamos que íbamos a recibir un regalo el otro día y esa noche dormíamos. Estábamos inquietos esperando lo que íbamos a recibir el otro día porque sabíamos que venía algo. Es algo así lo que sucede cuando hay esperanza de lo que vendrá. Dice Pablo. Y no solo la creación gime, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción,
Ya hemos sido adoptados como hijos de Dios, pero esta adopción está hablando de esa consumación total, donde seremos transformados, habrá cielo nuevo y tierra nueva, y todo cambiará. La redención de nuestro cuerpo, ahí lo aclara. El rescate total, donde yo saldré de este envase para ir completamente a la presencia de Dios. ¿Creemos esta realidad bíblica? ¿Creemos? Esto es parte del mensaje del Evangelio y es importante. Como diría 1 Corintios 15, si solamente en esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima, de conmiseración de todos los hombres. Porque nuestra vista está puesta en el hoy, con lo que Cristo ha hecho en nosotros, con lo que vive cada día a través de nosotros, pero lo que un día vendrá y estamos esperando que será consumado al final de los tiempos. Ya sea que muramos y partamos de este mundo, o ya sea que Cristo venga en su segunda venida. Pero esa esperanza es la que vive el cristiano. Y ese gemido tenemos que estar claros que lo tenemos. Cada día cuando tú luchas porque quieres alcanzar algo, cuando lo alcance, me va a traer un granito de felicidad a mi vida. ¿Qué es eso? Un gemido. Es el deseo de alcanzar algo que llene mi corazón. Vivimos gimiendo. Porque el gemido no es literal, no es que yo diga, ¡ay! Y es esa intención, esas ansias de felicidad, de satisfacción plena, de encontrar total, llegar al punto de decir, llegué, ya no necesito nada más. Eso es el gemido del corazón. Dice Pablo, gemimos. Lo importante es enfocarlo. Gimo deseando que el Señor regrese. Necesito para mi vida, necesito que todo sea transformado y va a ser transformado. Promesa de Dios, plan de Dios a su tiempo, para tu vida y para esta creación. Entonces, mis hermanos, cuando Jesús regrese, todo va a cambiar. Volviendo al milagro de la conversión del agua en vino, este pequeño milagro nos da esperanza de que esto va a pasar. Eso es una señal. Como Cristo sacó de la vergüenza a aquella familia que se quedó simplemente sin vino en una fiesta común y corriente, Cristo un día te sacará de todas tus carencias emocionales, espirituales, afectivas, de los dolores de tu cuerpo. Un día serás sacado completamente. Pero todavía falta un poco. Ya te transformó para salvación. Un día te transformará completamente para vivir en su presencia para siempre. En verdad que lo único que cambió en la boda fue el vino. Pero es una señal de que Él es el Mesías enviado de Dios, de que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y que todo el que cree en Él tendrá vida eterna. Hay algo más que nos recuerda esta historia, pero creo que vamos a ir concluyendo. Solamente voy a mencionar algunos aspectos sin ir a los detalles. Algo más que nos recuerda esta historia. Decíamos al principio, ¿cómo es posible que, habiendo quizás tantos enfermos, endemoniados y gente muriendo, Jesús va a convertir agua en vino? Pero cuando miramos incluso el vino en la Biblia, a través de todo el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, nos recuerda verdades muy importantes de la salvación del Señor. Si vamos a Jeremías 31, que no vamos a ir, encontramos que en Jeremías 31 se habla del nuevo pacto que Dios establecerá. Y saben, cuando Dios describe en ese pasaje elementos de lo que sería el bienestar del hombre, ¿saben? Uno de los elementos que se encuentra allí que no iba a faltar, adivinen, el vino, porque era una señal de bienestar, de satisfacción plena para esta cultura sobre todo. En la de nosotros casi que hablar de vino es borrachera, pero aquí era bienestar, es otra cultura muy diferente, ¿verdad? Entonces, cuando vamos ahora al Nuevo Testamento, encontramos que el primer milagro de Jesús, la inauguración de su ministerio, comienza transformando el agua en vino. Pero cuando vamos al final de su ministerio, antes de ser crucificado, ¿con qué terminó Jesús sentado en una mesa con sus discípulos? Con vino, diciendo, beban de esta copa, que esto representa mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. Qué interesante, muy interesante. Aquí teníamos pasaje, pero ya no vamos a verlo. Algo más que se agrega y nos recuerda esta historia. Jesús llega a una boda, invitado, con su mamá, sus discípulos. Desde la hora en punto que Jesús accedió a hacer este milagro, estaba avalando, dignificando
poniendo en alto el valor del matrimonio, poniendo en alto el valor de la unión conyugal. ¿Que por quién fue creado? Precisamente por Dios mismo. Pero hay otro detalle más importante que nos recuerda esa unión tan maravillosa, y es la unión que ocurrirá un día, donde la Biblia le llama de esta manera. Habrá un día, dice Apocalipsis, que ocurrirán las bodas del Cordero y su novia y su esposa. ¿Quién es esa esposa? La iglesia de Jesucristo. Y un día ocurrirán las bodas del Cordero. Ahí será consumado nuestro gemido, el de la creación, pero la Biblia usa también esta imagen, esta ilustración de las bodas del Cordero. Así que hay señales directas, pero hay otras cosas que inferimos y que concluimos a partir de este pasaje que vienen a nuestra memoria. El vino como señal del nuevo pacto y a la misma vez el matrimonio como esa unión que un día va a ocurrir entre Cristo y su iglesia, que un día será desposada, y la Biblia nos dice que esa entrará la iglesia, dice, ataviada, vestida de lino fino, a recibir a su novio para vivir por toda una eternidad. ¿Vas a estar ese día en las bodas? Si has creído en Cristo como el Mesías enviado, como el Hijo de Dios, y has creído que ha muerto en la cruz por tus pecados, de seguro vas a ser parte de esas bodas ese día, porque eres parte, compones lo que es esa novia que un día será presentada. Así que vamos a orar con una actitud en este momento de total adoración, de reconocimiento de la grandeza del amor de Dios, de su gracia que ha sido manifestada para nuestra vida grandemente, de maneras nunca pensadas. ¿Crees que en Jesús como tu único Salvador? Dios permita que así sea. ¿Crees que murió por ti y que ha sido perdonado y reconciliado con Dios? ¿Crees que su poder transformador te trajo hacia Él y que está siendo transformado tu vida día a día en medio de tus luchas y debilidades? ¿Vives con la esperanza de un día disfrutar en su presencia por la eternidad? ¿Meditas día a día en la grande y maravillosa que ha sido la experiencia de relacionarte con Él y lo que un día sucederá cuando esas bodas se realicen y que tú vas a estar ahí? Amén. Pues vamos a orar con una buena actitud de adoración. Señor, gracias. Gracias porque este aparentemente simple milagro, que no es simple porque ninguno de nosotros puede lograr un milagro así, pero ante tu creación, ante el milagro de la salvación, esto es ínfimo, pequeño, insignificante. Pero a través de esta señal, tú nos estás hablando de verdades espirituales aún mayores. Gracias porque has transformado el corazón de muchos de los que están aquí hoy. Has transformado el corazón de tu iglesia, quitando un corazón de piedra y poniendo uno de carne. Nos has traído para ir santificando nuestra vida con tu poder transformador. Y estamos aquí anhelando ardientemente junto a la creación, gimiendo en nuestro corazón, esperando el día de nuestra redención, el día en que estaremos en tu presencia para siempre. Gracias porque esta señal que hemos visto en este día nos habla de la experiencia tan profunda a la que tú nos has llevado con traernos a la salvación. Señor, ilumina nuestra mente cada día, sensibiliza nuestro corazón cada día para que vivamos en una actitud de adoración constante, para que nuestro corazón viva rebosando del gozo, de la alegría, del agradecimiento y la esperanza que trae el vivir en ti, conociendo lo que ha sido revelado en tu palabra para nosotros y sobre nosotros. Mira la congregación que está aquí reunida hoy. No sé si habrá alguno que todavía no te haya recibido como Salvador de sus vidas, Señor. Si es tu voluntad, permite que hoy, a través de estas palabras que han sido presentadas, pueda ser alguna persona de las que está aquí guiada a aceptar a Cristo como el Mesías enviado, como el único Salvador, como el verdadero Señor de la fiesta, el que puede cambiar la calamidad en bendición, el que cambia la muerte en vida, el que cambia la muerte
en vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. ¿Alguno de los que está aquí todavía no ha conocido al Señor? No tiene convicción de que es un hijo de Dios y quisiera hoy, en este día, tener una conversación para hablar acerca de ese tema. Una puede levantar la mano ahora, otra cuando terminemos podemos conversar un poco acerca de su experiencia de fe. Pero si tienes inquietud en el corazón, no te vayas con esa inquietud. Sería bueno que podamos conversar acerca de eso. Que el Señor les bendiga.